Buenos días. Bueno, gracias por la presentación. En principio, quiero agradecer la participación de Joel, quien muy amablemente accedió a participar en esta misma plática. Como se ha separado, es que yo voy a hablar un poco de los aspectos generales de estas herramientas, y Joel hablará de la cuestión de la implementación dentro de su compañía y cómo le va a servir en un futuro para las actividades que él realiza. Bueno, para un poco poner en antecedente, la primera línea es algo que ya vimos muy de cerca con la parte de riesgo volcánico. Cuando se tiene información de monitoreo, tanto de estaciones, de satélite, pues uno puede tener herramientas mejores que le ayuden a conocer el suceso en el mismo instante. Prueba de ello, pues, es lo que ya conocemos todos, que es la alerta sísmica, que nos ha demostrado apenas hace algunos eventos que pues, puede ser efectivo. Y quiero explicar un poco cómo funciona, un poco como antecedente. Se tienen las estaciones, cuando sucede un evento, se registra en las estaciones que se encuentran en el Pacífico. Las ondas tardan en llegar a la Ciudad de México, por tal motivo mandar la información vía microondas a través de antenas es un medio mucho más rápido. Se recibe la información y se decide si se manda la alerta. Entonces esto lo que nos ayuda es ganar cerca de medio minuto antes de que suceda el evento, y es una forma instantánea de conocer los eventos. Bueno, hay otras maneras de monitoreo. Por ejemplo, cuando los sismos ocurren en el océano, uno lo que tiene son sensores en el fondo del océano conectados a boyas mismas que se conectan a satélites y que mandan la información al centro de Hawái, centro de huracanes, y mismo manda la información a todos los sitios donde puede ocurrir algún tsunami. Y bueno, la última lámina pues la siguiente habla de las imágenes satelitales, ¿no? que muchas veces pues, es información donde se puede capturar datos de humedad, de posible precipitación, o incluso imágenes más detalladas donde ya se captura el fenómeno como tal en una fotografía. Entonces, toda esta información nos ayuda a implementar estas nuevas herramientas. Evidentemente, los requisitos es que exista instrumentación, que existan agencias que puedan estar monitoreando la información, y algunos procesos automáticos, porque si metemos alguna intervención en donde alguna persona tiene que hacer alguna actividad, esto es susceptible de retraso o falla. Entonces todo esto tiene que estar automatizado mediante algoritmos que permitan que sea inmediata la información. Bueno, este es el antecedente. La siguiente lámina. Ya existen herramientas para la estimación de pérdidas. Una prueba de ellas es lo que se ha hecho para el Valle de México, en donde se tiene la información de una vez que sucede un evento y se registra en una estación en terreno firme en CEU, uno puede determinar las intensidades en todo el Valle de México gracias a toda la información que se ha generado, y puede estimar pérdidas tanto en la parte de vidas, en la parte de drenaje y yo creo que en mucha infraestructura. Y esto es un sistema muy bueno, donde se da información de mapas en tiempo real, se da estimación de daños sobre una base de datos precargada, y existe información que se manda vía celulares y correos electrónicos a los principales tomadores de decisiones, y esto es inmediato. Ejemplos como han dado idea para que también en otros países como en Manizales y en Bogotá se tengan sistemas similares donde funcionan de manera muy similar. Entonces esto es lo que se tiene como antecedente. La verdad es que tenemos mucha tecnología para poder implementar lo que ahora les voy a seguir mostrando. El sistema por el que voy a empezar es el que tiene que ver con la parte de huracán, y esto surgió gracias a que la información de huracán se da a través de avisos que uno puede consultar de manera inmediata en las páginas como la NOAA, y esta información, la información que contiene, nos ayuda a crear los mapas de amenaza. Entonces uno puede estar monitoreando sitios de la NOAA
con información básica, y también la información incluye la posición del evento y decidir cuándo un evento puede afectar cierta región. Cuando esto sucede, entonces nuestros sistemas lo que hacen es que revisan el aviso, revisan la parte del pronóstico y deciden si se crea la información de la amenaza con nuestros modelos, tanto la parte de viento, inundación simplificada, porque evidentemente ya vemos que hacerlo de manera detallada requiere muchos más datos y más tiempo. Entonces, de manera simplificada, la parte de inundación y la parte de marea de tormenta. Una vez que se tiene esta información, lo que sigue es que se decide obtener la información del archivo para crear la amenaza. La siguiente. Se desconecta temporalmente la conexión a la página para que el proceso automático pueda enfocarse a hacer la parte de la amenaza y el riesgo. La siguiente. Y bueno, se crea lo que ya les decía, ¿no? Con la información básica que reporta la NOAA, uno puede crear la información de amenaza necesaria para la estimación del riesgo. Bueno, es básicamente cómo funciona este algoritmo. Lo estoy mostrando para la parte de huracán, pero si se dan cuenta, uno podría hacerlo de diferentes fenómenos que tengan la información de manera instantánea. Las herramientas que hemos creado, las primeras, nos permiten, dentro de una base precargada de inmuebles, ir conociendo la parte de las intensidades del fenómeno y la parte de las afectaciones en cada uno de los avisos en el tiempo que está ocurriendo. Y esto, bueno, pues es muy interesante si uno quiere tener una idea de la magnitud del fenómeno. Si quieres pasar a las siguientes. Este es para el caso del huracán Alex, para la base de datos de Secretaría de Salud, y uno puede ver cuál va a ser la pérdida estimada en base a las funciones de vulnerabilidad y a la amenaza que produce este fenómeno en cada instante. Estas herramientas, bueno, la base son herramientas de escritorio, en donde todo el proceso se hace. Bueno, esta herramienta en específico es las herramientas que desarrollamos en conjunto con el Instituto de Ingeniería para el proyecto de Hacienda, y donde todo se hace en la parte del escritorio, se carga la información en la misma pantalla y se hace el monitoreo desde la máquina donde se instaló el software. Y entonces uno puede hacer estas estimaciones. Esta pantalla corresponde a la parte de sismo y huracán, entonces tiene dos subpantallas en donde se tiene la información de las bases, y la parte de aquí se observaría la amenaza. Bueno, esto es como les comentaba, es un resumen de lo que ya les dije. La característica es que los datos tienen que estar precargados antes de que se realice la evaluación. ¿Cómo funciona la parte de sismo? Muy brevemente, como ya decía, pues, similar a lo de huracán, pero aquí lo que tenemos es información de estaciones acelerográficas o estaciones que registran los sismos en todo el territorio, y que una vez que ocurre el evento se crean automáticamente los mapas con la información de estas estaciones. Entonces lo que obtenemos es como la creación del mapa de manera de interpolación, donde tengamos más información de las estaciones, será más preciso el dato de intensidad. En algunas partes interpolamos, y esta es la información que se utiliza, además de la parte que nosotros ya hemos desarrollado, que son los efectos de sitio para las principales ciudades. Que esto lo que nos hace es que, conociendo la intensidad de las estaciones, que generalmente son en roca, uno conoce la intensidad en terreno blando de cada una de estas ciudades. Mostré 3, tenemos ahora hay otras 3 más, entonces hemos avanzado en este punto. Y lo que también se obtiene es algo muy similar, las pérdidas ante ciertos fenómenos. Este es un evento postulado en las costas de Michoacán, muy similar a la repetición del sismo del 85, donde para diferentes tipos de infraestructura se tiene pues un mapa por municipio de las pérdidas que esto puede ocasionar. Bueno, pasando a otras herramientas que hemos desarrollado
que tienen que ver más con la parte de la innovación tecnológica. Desde hace varios años hicimos una herramienta en web en donde la herramienta se llama Calcula tu riesgo, y lo que hace es una evaluación cualitativa de algún fenómeno. Uno escoge un evento, que sería la amenaza, indica de manera general las características de la construcción y automáticamente con la posición, ya sea dada por el GPS de la computadora o seleccionándola, uno puede tener una estimación cualitativa del riesgo. Esto nos ayuda para que la gente, las personas que les interesa conocer dónde están ubicados, cuál es su nivel de riesgo, pues que puedan hacer algunos ejercicios, y también sirve para tener un entendimiento de cómo es el fenómeno y comprender la cuestión del riesgo sísmico. Esta herramienta, como les comentaba, ya lleva varios años. Estas son algunas de sus características que ya comenté. Tiene la geolocalización mediante el servicio web o el GPS. Tiene visualización porque está montada sobre mapas del tipo Google Maps. Entonces uno puede hacer acercamientos muy buenos y ubicar perfectamente la construcción, incluso el entorno de la misma. Y bueno, tiene algunos controles auxiliares del sistema para, como ya les comentaba, mover quizás los mapas. Y bueno, tiene la parte de los relieves, ¿no? A veces uno puede ver los mapas, pero si le interesa puede ver los relieves. Y lo interesante aquí es que uno puede evaluar un inmueble en particular. Puede ser el inmueble donde uno habita, o puede elegir un inmueble en otra localidad. Bueno, esto ya lo hemos extrapolado. Tenemos información que nos permite tener de manera cualitativa la amenaza a nivel mundial. Entonces la última versión de este sistema va a permitir hacer evaluaciones en cualquier parte del mundo. Quizás ustedes digan, pero a mí solo me interesa la cuestión local, pero bueno, es una cuestión de difusión a nivel internacional, en donde pues, uno puede estar en contacto con esta herramienta. Y bueno, esto también lo hemos llevado a la parte de los móviles. Ya hemos también tenido algunas pláticas en eventos recientes donde se ha hablado de lo que se ha hecho en las diferentes plataformas móviles. Si quieres, la siguiente. La siguiente. Bueno, se tienen la parte de estas plataformas, lo que es iPhone, Android, Windows Phone, y trabaja de forma muy similar a lo de web. La diferencia es que uno puede descargar desde las tiendas, es una herramienta gratuita, y tiene también información de estos eventos para hacer el mismo tipo de evaluación. La ubicación pues puede ser mediante el GPS del celular. Entonces al sitio donde uno llega, pues se conecta y dice, pues, bueno, ahora voy a conocer el riesgo en este foro, por ejemplo, ¿no? Que voy a estar algunas horas, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? de tener estas herramientas. Ahora, la verdad es que el tener estos dos tipos de herramientas pues, nos han dado la idea de ir un poco más allá y trabajar en nuevos proyectos que permitan evaluar y que permitan tener las características tanto de los sistemas de evaluación temprana que vimos y de aplicaciones web para tener sistemas más completos. Y ese es el objetivo de esta plática. Lo que hemos desarrollado ahora fue, y estas son las pantallas que ahora tenemos. Uno puede cargar en el web una base de datos con cierta información, y este es un ejemplo de uno de los huracanes recientes de hace unos meses. Lo que se recalca aquí es que se tienen varias fases dentro del proceso. Todas estas son automáticas. Uno es el cálculo instantáneo de la amenaza en los servidores de RN. Lo que hacemos es que seguimos monitoreando las principales agencias, pero una vez que capturamos el evento, lo jalamos a nuestro servidor y calculamos la amenaza. Y la dejamos lista en cualquier formato para que lo pueda utilizar una aplicación de escritorio, una aplicación web, una aplicación móvil. Y la lectura pues, es en el formato de cada uno de estos. Y bueno, se hace por otro lado otro proceso automático, que es mandar la información de la amenaza a
a donde hemos cargado los inmuebles, que serían quizás nuestra máquina, nuestro servidor, y dar una estimación cualitativa de los daños en cada uno de los inmuebles en tiempo real. Bueno, entonces esa es básicamente la herramienta, ya está implementada. Este es un ejemplo de algunos ejercicios que fuimos haciendo, en donde se fueron implementando algunas sugerencias. Si quieres vamos a pasar algo de ventajas. Bueno, lo principal es que se puede consultar desde cualquier lugar. Uno puede llegar a algún sitio, pedir una máquina, loguear la información y entonces entrar para que uno pueda ver cómo está la afectación sobre ese conjunto de inmuebles. No importa el sistema operativo, no tenemos problemas con la parte de la instalación. Como decía, el monitoreo es automático, entonces eso da un poco de certidumbre y es muy ágil en cuanto a la parte de la información. Lo que quizás nos detenga un poco es la parte de la velocidad de la red, que a veces esto puede durar un poco más. Y bueno, se obtiene de forma inmediata la información. Cuando fue desarrollado para cualquier tecnología. Entonces son algunas de las ventajas. Otras cosas que nosotros creemos que pueden servir para la parte de los usuarios es que se puede explotar todavía más esta herramienta si uno le quisiera ingresar información de interés. Al momento que está ocurriendo la amenaza, quizás quiera saber a quién pertenece la sucursal, cuál es el valor, cuál es la historia de siniestros. Entonces se puede ingresar la información y hacer filtros sobre esta información. Y bueno, también hacer zooms con los mapas. De repente, si existe alguna información publicada sobre algunas zonas de daño, pues uno podría decir, bueno, pues dentro de mi localización de mis inmuebles estamos muy cerca de donde se están produciendo los daños. Y bueno, se tiene la parte de la información detallada, y las bases de datos, estas pueden ser actualizadas. De repente uno está analizando una base de datos, quizá le interese alguna región en particular, entonces uno puede cambiar la base de datos para seguir conociendo la parte de la amenaza. Entonces la siguiente parte es la que está a cargo de Joel. Le voy a ceder la palabra. Primeramente, bueno, agradecer a ERN la invitación que nos hizo para participar en este foro y en esta 12ª convención anual. Nacional Monte de Piedad, les voy a dar algunos antecedentes, primeramente de nuestra institución. El Nacional Monte de Piedad es una institución que se fundó en 1775 años, es decir, lleva más de 239 años sirviendo a la sociedad más vulnerable de nuestro país, a través del otorgamiento del préstamo prendario. Con esto, el Nacional Monte de Piedad destina más de 11 millones de pesos para ayudar a la sociedad. Hacemos donaciones a más de 450 instituciones de asistencia privada, entre ellas una de las más conocidas, pues el Teletón. ¿Cómo hacemos esto? A través de 310 sucursales repartidas a nivel nacional. El Nacional Monte de Piedad, preocupado por seguir otorgando este servicio a nuestros clientes, se preocupó y diseñamos un plan de continuidad de negocio que en situaciones de riesgo o en caso de materializarse alguna contingencia es cuando la sociedad está más vulnerable y requiere de recursos para hacer frente a una amenaza. Para ello solicitamos el apoyo de ERN en el análisis de riesgos de 4 de nuestras principales plazas: Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Yucatán, parte de Quintana Roo. El proyecto en el que nos apoyaron, la evaluación de riesgos, consistió en analizar 96 de nuestras 310 sucursales, en el que se analizaron los riesgos naturales, tanto riesgos naturales como antropogénicos. Con ello se creó la plataforma, la herramienta web, la que técnicamente ya nos platicó Benjamín. Yo no soy muy técnico por ese lado, pero sí en la aplicación práctica. Con ello pasamos a las ventajas que tenemos
que vemos en esa herramienta. Bueno, primeramente, pues mejorar nuestra administración de riesgos, tomar decisiones tanto para contratar seguros o calcular reservas. Con ello podemos identificar también dónde tenemos sucursales ubicadas en zonas de mayor riesgo y prepararnos también para, como les comento, para implementar nuestro plan a nivel nacional. Las áreas a las que nos puede ayudar o nos está funcionando es primeramente el área de seguridad, el área de continuidad de negocio, para financiamiento de riesgos, la parte de contratación de seguros y servicios generales. Con esta herramienta podemos tener la cantidad de información que nosotros podamos integrar en ella. Para ello preparé un pequeño video de la aplicación. Primeramente, esta es nuestra pantalla principal, donde la herramienta puede contar, a pesar de que está creada en una plataforma web que es pública, se le puede crear un usuario y una contraseña para que sea, dependiendo el nivel que ocupe uno en la institución, sea el acceso a la información que plasmamos en ella. Aquí la herramienta es la que nos mostró Benjamín. Aquí nos muestra una tablita donde se muestran los principales riesgos a los que estamos expuestos. Aquí seleccionamos algún evento, está marcado el huracán por el que está pasando, su campo de afectación, así como las 300, en este caso en el estudio, 96 sucursales que fueron cuestión de estudio. Tenemos una división en cuanto a importes, cuánto vale nuestro edificio, con contenidos, con valor del inmueble, etcétera. Podemos hacer una selección por evento o por sucursal. Esta herramienta nos permite tener ya información muy detallada de cada una de nuestras sucursales. Se pretende implementar para las 310 tener información concentrada en una sola plataforma que nos ayude a la toma de decisiones. Aquí seleccionamos algún evento, el sismo del 18 de abril, que se originó principalmente el epicentro fue en Guerrero y el campo de afectación. Podemos hacer una selección. Nuestras sucursales están divididas en tres zonas, centro, norte y sur, en el que cada una de esas zonas la tenemos también subdividida por regiones. En el caso de la sur tenemos Veracruz, tenemos la península de Yucatán, y conforme se vayan implementando para las demás sucursales, las estaremos teniendo reflejadas en nuestro mapa. Podemos hacer de lo general nos vamos a una sucursal en particular. Podemos seleccionar, en este caso para mi ejemplo, seleccioné una sucursal en Nuevo León, ubicada en Monterrey, en el que nos despliega información, nos hace un zoom de dónde está ubicada nuestra sucursal, y con información que para nosotros es importante. La ventaja de esto, podemos insertar ligas que nos envíen algún documento que contenga información más detallada de los distintos análisis que hemos hecho de cada una de nuestras sucursales. Este es un ejemplo de ese documento. Es un documento muy extenso en el que se insertó toda la información de nuestra sucursal. Como verán, pues contamos también tiene varias pestañas en las que podemos ir metiendo tanta información como nosotros requeramos o las áreas así lo solicitan. Tenemos aquí los riesgos y la afectación o los importes en los que nos puede afectar en caso específico de esta sucursal. Aquí, como verán, las distintas sucursales están marcadas en distinto color, que tenemos ya un mapa de calor en el que podemos identificar cuál puede ser la sucursal más afectada. Y así podemos insertar un documento. En este caso nos manda a una pantalla donde podemos tener un histórico de todas las contingencias que esa sucursal ha presentado.
general, la herramienta pues es muy amigable. Como les comento, yo no soy muy técnico, pero en la aplicación práctica nos ha sido de mucha utilidad. Pues por mi parte, eso es todo, la explicación. Nuevamente, gracias. Ahí tenemos un tiempo para preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. Y aunque los valores de los edificios se mantengan más o menos constantes en el lapso de un año, los contenidos no necesariamente por la propia actividad de la institución. Así es. ¿Cómo se controla eso? Así es. Nosotros tenemos cada mes se va actualizando los valores y se puede hacer una carga masiva en el sistema que nos ayuda a tener actualizada la herramienta. Y todo esto es para daño material, pero para pérdida consecuencial, ¿cómo lo monitorean? Bueno, la herramienta del alcance solo es para la parte de pérdida material. Evidentemente el análisis consecuencial es mucho más complicado y eso tendría que hacerlo cada dependencia, en este caso quizás el área de continuidad de negocio. Bien, ¿alguna otra? Mario. En vez de 300 sucursales, se manejaran, por ejemplo, las 100.000 ubicaciones de una compañía de seguro. Bueno, ese es el reto al que vamos. Lo que estamos ahorita implementando es la cuestión de la transferencia de la información, porque de alguna manera, una vez que se carga desde el escritorio, tiene que mandarse vía red. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer. De hecho, tenemos un proyecto actual donde el reto es evaluar este número de inmuebles. No tendríamos problemas una vez que tengamos la carga de información, pero también tenemos otro reto, que es dejarlo de hacer cualitativo y que echemos a andar nuestros modelos detallados sobre esos 3.000, que eso es también otras cosas que estamos tratando de lograr mediante las nuevas tecnologías de parametrización. Mencionas que es por inmueble. ¿Puedes hacer alguna agrupación de varios inmuebles de un estado y sacar algún resumen? Sí, una vez que se tiene el resultado, si uno quiere conocer ante una cierta amenaza la parte de las pérdidas esperadas, simplemente se puede hacer aritmética y obtenerlo, programarlo para que así lo reporte y obtenerlo en algún reporte que sea de interés. Benjamín, la base de datos que se requiere para este tipo de información, ¿qué tan amplia es en materia de características de tipos constructivos? Bueno, ahorita estamos utilizando el mismo formato que nuestros sistemas comerciales, aunque estamos haciendo una cuestión de simplificación, porque en el cálculo cualitativo no necesitamos todas las variables. Sí las tomamos en cuenta para fines de castigos, pero no es el cálculo riguroso. En un futuro lo que necesitaríamos sería la base de datos de nuestros sistemas comerciales, pero la localización sí es importante, ¿no? que las coordenadas pues sean las del inmueble para que se pueda mapear bien en estas herramientas. Gracias. Una pregunta por acá para personal de Nacional Monte de Piedad. Una vez implementada la herramienta, ¿pudieron detectar sus áreas de oportunidad y cuáles fueron las acciones por parte del Monte de Piedad para corregirlas y cuál ha sido el impacto en general en su operación de esta herramienta? Sí, ha sido muy útil. Aquí no se muestra, pero una sucursal que teníamos ubicada en Guerrero fue de hecho fue cambiada de ubicación pensando en la zona que se encuentra estaba construida en una zona de mayor riesgo. ¿Les ha dado algún beneficio en términos de negociación en contratos de seguro a ustedes teniendo esta herramienta? Se pretende que se utilice para ese caso. La herramienta se está implementando, sobre la marcha hemos estado haciendo mejoras y se pretende que nuestra área de financiamiento de riesgos con eso tenga información suficiente para poder contratar alguna póliza. ¿Alguna más? No. Muy bien, pues agradecemos a Benjamín Huerta y a Joel por su participación.